Desde la primera vez que vine a Las Vegas quedé impactada con la majestuosidad que este casino te impone. Las luces, el espectáculo, los casinos, todo. La verdad es uno de mis sitios favoritos para venir. Pero sin dejarme abrumar por el brillo, hubieron demasiadas cosas que llamaron mi atención. La primera vez que vine a Las Vegas, manejé desde Portland hasta acá. Sí, un viaje de 17 horas para mi boda. Porque si no lo saben, también me casé en Las Vegas, pero ese no es el punto. Yo no sé si yo era una ignorante, no había leído lo suficiente o no me pareció de interés, pero me impresionó demasiado el hecho de que Las Vegas estuviera en medio del desierto. Literal, cuando puse esta señal, llevaba más de 3 horas solo viendo tierra. Entonces llegaron a mi mente demasiadas preguntas, como cuándo, dónde, a quién se le ocurrió la brillante idea de hacer algo así en el medio del desierto. ¿De dónde vino el primer casino? ¿Cómo se convirtió en la capital mundial del matrimonio? ¿Cómo funciona? ¿De dónde carajos viene esto? Entonces, aprovechando que esta es mi tercera vez en Las Vegas, sí, es mi tercera vez, chamo, yo amo Las Vegas. Cabe destacar que siempre estaré activa para venir a Las Vegas. Invítame en los comentarios o en mi Instagram porque voy a venir con ustedes. Entonces, aprovechando que es mi tercera vez aquí, decidí solventar todas estas preguntas y ponerme a investigar. Pero esto no lo podríamos descifrar sin irnos a la historia detrás de las luces. Sí, el lado oscuro de Las Vegas. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Bianca y bienvenidos a un nuevo video. Como ya se dieron cuenta, estoy en uno de mis sitios favoritos en el mundo. Y sí, desde mi habitación en el Caesars Palace les quiero revelar la historia oculta detrás de Las Vegas. Conocida mundialmente como la ciudad del pecado, esta urbe americana en el medio del desierto de Mojave, abrazada por montañas, tierra y sol, escondida a más de 400 kilómetros de la urbe más cercana. Un parque temático urbano, un sueño hecho realidad, la convicción de lo prohibido materializado. Eso es lo que es este milagro hecho por el hombre en el medio de la nada. ¿Podrían creer si les digo que los primeros habitantes de Las Vegas fueron mormones? Descubierto por Antonio Armijo en 1829, quien por órdenes del Imperio Español realizaba una expedición para encontrar una nueva ruta comercial entre Nuevo México y California. Para su sorpresa, encuentra este milagro en medio del desierto: agua, y gracias a los manantiales de agua la bautizó como Las Vegas. La zona estaba escasamente habitada por nativos americanos. Paradójicamente, los primeros blancos en asentarse fueron los mormones, hacia 1855, fecha en la que pasó a formar parte de los Estados Unidos, ya que hasta entonces pertenecía a México. Se tiene registro que la ciudad del pecado nació en 1905, pero en ese entonces solo era conocida como una ciudad ferroviaria. A solo 5 kilómetros de los mega hoteles se encuentra esta calle, el principio de todo, la esencia de Las Vegas, nada más y nada menos que de Fremont Street. La calle más famosa de Las Vegas, obviamente después del Strip, quien la destronó desde los 80. La Fremont Street data desde la consagración de Las Vegas en 1905. Fue la primera calle asfaltada de la ciudad y donde nace Las Vegas realmente, cuando se inauguró el Hotel Nevada. Luego vendrían el Northern Club, que en 1925 consigue la primera licencia de juegos. Ya a mediados de la década de los 50, el Fremont, el Horseshoe y el Golden Nugget, el primero diseñado como casino. La imagen de Las Vegas que aparece en muchas películas con sus neones luminosos es la de esta calle. Gambling in Las Vegas started on Fremont Street, the original downtown. What happened, though, is the lots were really small, and so there was no room for a swimming pool, big showrooms where you could have big shows. Started building resorts on the Strip. They had tons of land, and they could do anything they wanted. Made it a different kind of experience. Fremont Street was very much like a tight city. The Strip was much more like a suburb, a sprawling countryside, and so that's the difference. Los tiempos han avanzado y por supuesto la tecnología. La extravagancia y el dinero han desplazado esta calle, pero ha seguido en lucha y todavía puedes venir a ver un destello de la esencia de Las Vegas. Set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn. So get those stakes up higher. 1931, la fecha que marca la historia de Las Vegas. 3 sucesos importantes sucedieron en este año. La primera, la construcción de la presa Hoover Dam, que con esto trajo trabajo y personas que se asentaron en la ciudad. Y bueno, lo más importante de todos, la verdadera razón por la que estamos aquí.
aquí, la legalización del juego, que por cierto rumores dicen que fue por presión de la mafia que el estado de Nevada se vio obligado a legalizar. La legalización del juego y la facilidad del divorcio, que para los años 30 esto sonaba como algo demasiado atractivo. De acuerdo con History, en 1910 estaban prohibidos los juegos de azar en el estado de Nevada. Su legalización en 1931 fue el punto de partida para la construcción de una ciudad dedicada al esparcimiento. When Nevada legalized gambling in 1931, motivation was to boost the economy, the Nevada economy, because we were in the middle of the Great Depression. Mining had been the main part of the economy in Nevada. With the Depression going on and mining not doing very well, they needed something new. And so gambling was legalized in 1931. At first, it did not take off. People kind of shrugged and said, well, let's open a few small casinos and see what happens. It was only about 10 years later, gambling really became a bigger part of the economy. What the fuck? Un nombre, Bugsy Siegel, el cerebro detrás de Las Vegas. Este gángster visionario, quien vio en el medio del desierto la tierra fértil para crear The Strip. Nacido en 1906, fue un gángster estadounidense quien en los años 30 y 40 era conocido como uno de los gángsteres crueles, infames y más temidos de su época. En 1931, legalizado el juego en los casinos, Benjamin Siegelbaum, que para entonces se llamaba Ben Siegel, mientras cruzaba ese desierto en su lujoso Cadillac B16, fue alcanzado por un rayo luminoso, una visión, una señal divina para que en esta tierra levantara un imperio. Se visualizó como el futuro gobernante del más grande negocio nunca antes imaginado, y netamente legal, aunque esto lo llevaría a la muerte. Un majestuoso hotel con cientos de mesas de juego, el mejor alcohol, la mejor comida y perpetuos shows de las más cotizadas celebridades. Un hotel se llamaría Flamingo, en honor al que muchos dicen fue el gran amor de su vida. Su amante, Virginia Hill, cuyas largas piernas le recordaban a un flamingo. Los costos serían altísimos, pero convenció a Lansky y a otros socios para que invirtieran en este acto de magia en medio del desierto. En octubre de 1946, el millón inicial había subido a 4 millones, y poco después a 6. Las zozobras del mal humor y la desconfianza se apoderaron de la dura piel de los inversores. Por fin el Flamingo, con su más tarde célebre figura en neón rosado, abrió sus puertas el 26 de diciembre de 1946, terminado a medias, solo el casino, el salón, el teatro y el restaurante. Pero el cielo dijo no. Un buen título para una película, porque esa noche se desató en toda la zona una tormenta bíblica. De centenar de celebridades invitadas, solo se atrevió a llegar una muestra. Luego de 2 semanas, el casino dio pérdidas de $275,000. Poco después de las 8 de la noche del 20 de junio de 1947, Benjamin Siegelbaum, de 41 años, sentado a espaldas del ventanal en su mansión de Beverly Hills, abrió el diario Los Angeles Times, pero no alcanzó a leer las noticias del día. Una lluvia de balas, disparadas con una carabina M1, lo expulsó de este mundo. 2 le pulverizaron la cabeza, otras se clavaron en su cuerpo y algunas en los costosos muebles. El Flamingo reabrió sus puertas ese mismo año, con Meyer Laskin presente, y empezó a dar ganancias y pues el resto es historia. El crecimiento del Strip fue imparable, y al Flamingo se le unieron el Desert Inn, que se convertiría en el 2005 en el Wynn, el Sands, que se construyó en el 1999, ahora como el Venetian, Mandalay Bay, Caesar Palace, y así hasta más de 70 casinos en el Strip. Ya estáis casados. Puedes besar a la novia. ¡Es el mejor día de mi vida! Seguimos en los años 30, con la agilidad en los procesos de divorcio, pues la gente comenzó a ver a Las Vegas como un destino para contraer matrimonio. Y bueno, ¿y si te arrepientes? ¿Te divorcias? Por cierto, si quieren ver todo el video acerca de mi boda en Las Vegas, se lo voy a dejar por aquí.
Las Vegas tiene el sobrenombre de capital mundial del matrimonio, como resultado de la facilidad para adquirir una licencia de matrimonio y también por el bajo coste de las ceremonias. La ciudad relajó las leyes para permitir un divorcio rápido que permitía ejecutarse tras solo 6 semanas de convivencia. La industria de las bodas en Las Vegas se impulsó en 1912 cuando California aprobó la popularmente conocida Ley de Ginebra, creada para evitar que una persona se casase mientras estaba ebria. Parejas de este estado que acudieron a la llamada de Las Vegas, que se promocionaba a sí mismo como un lugar donde casarse sin problemas. En 1931, por petición popular, en Nevada se relajaron las leyes del matrimonio, el divorcio y el juego, dando origen a la fórmula perfecta de Las Vegas como la conocemos. It was very difficult to get a divorce. You had to go to court, and then you had to, a woman, for example, had to prove that to the judge the man was abusive or neglectful or there was some problem in the marriage to justify the divorce. So it could be very difficult sometimes to get a divorce. Nevada made it very easy. Do you think the gangster behind Las Vegas would be proud of what Las Vegas is today? So there's a lot of ways to answer that question. I think the people who founded Las Vegas, the ones who built the first casinos here, the people who built the city, I think would be absolutely amazed by how big it is today and how big those resorts are. The big stadiums and the arenas that we have, the showrooms, they would be absolutely amazed by how big it has become. I don't think they could have imagined that. Now, as for what it's like to be a visitor here, they might be a little put off by some of the things that we do now. There's people, pushing babies and baby strollers around. But you can still get in a lot of trouble in Las Vegas if you want to today. ¡Ey, pero párale! No se olviden suscribirse a mi canal. Aquí se los voy a dejar para que se suscriban, denle like y compártanlo con quien quiera. Yo por ahora me voy a seguir disfrutando de Las Vegas. Bye. 5, 4, 3, 2, 1. But I was just down.